Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la colocación de sonda vesical, ¿sí? Y para esto, primeramente, pues vamos a ver una definición de esto, ¿sí? Obviamente, ya luego vamos a tener una práctica de lo que es la colocación de sonda vesical en un laboratorio. ¿Y en qué consiste lo que es el sondaje vesical como tal? ¿Sí? Esta colocación de sonda vesical pues consiste, sí, es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, drenaje permanente o intermitente, ¿sí? Esto se realiza con fines diagnósticos o terapéuticos. Esto nosotros como personal de enfermería sí realizamos bastante también como tal, ¿sí? Como ustedes pueden observar en la imagen, la idea es que pues esta sonda llega hasta lo que es vejiga, ¿sí? Y pues ahí puede ir drenando la orina que pueda estar retenida, ¿sí? ¿En qué situaciones normal nosotros vamos a poder colocar o es permitido colocar la sonda vesical, ¿sí? No es que nos vamos a colocar así porque sí. Solamente vamos a colocar en casos de incontinencia urinaria, de retención urinaria, en caso de que no sea necesario muestras para el laboratorio, ¿sí? En caso de inconsciencia en nuestro paciente, en lo que es cirugía en próstata o genitales, en cicatrización de vías urinarias tras una cirugía y también para un lavado continuo de la vejiga, que se conoce como esto ya sería una irrigación que se realiza en vejiga como tal, ¿sí? Entonces, para un lavado vesical, pues también nos aporta la sonda vesical como tal, ¿sí? Esto dentro de lo que son las indicaciones. Y estaría contraindicado en casos de una uretritis o prostatitis, ¿sí? Que eso pues no está aquí, pero en esos casos pues estaría contraindicado. Todo eso respecto a las indicaciones. De ahí pues que tenemos algunos tipos de sondas, ¿sí? Tenemos pues sondas de acuerdo a su composición y también sondas de acuerdo a su indicación, ¿ya? Tenemos lo que es sonda de látex, ¿sí? Es que estas son de menor tolerancia en el cuerpo, ya que estas se adhieren fácilmente a la uretra y generalmente causan alergia en algunos pacientes como tal, ¿sí? Esta sonda de látex sí se recomienda que se realice un cambio hasta un máximo de 15 días, ¿sí? Ese es como máximo, ¿sí? Pero se requiere que el cambio sea en una semana, ¿sí? Es el máximo que podemos realizar. Luego tenemos las sondas de hidrogel, también o sondas de silicona, ¿sí? Que vienen hechas de un material hidrofílico, el cual reduce la fricción, reduce el hecho que se incruste a la uretra y que se formen menos coágulos, ¿sí? Esta es la de mayor uso, la hidrogel de silicona es la de mayor uso. Entonces, pues, aquí ya tenemos esta que ya vamos a ver más adelante cómo se llama. Y tenemos la del PVC, ¿sí? Que también conocida como sondas de Nelaton. Estas son usadas en cateterismo intermitente, ¿sí? Estas también se adhieren menos a la uretra, ¿sí? Las que se adhieren más a la uretra son las sondas de látex como tal. Entonces, pues estas casi ya poco se usan, ¿sí? Y si las usamos solamente es por un corto tiempo, ¿sí? Solamente va a ser para eh, drenajes intermitentes. Es decir, cuando nosotros solamente vayamos a requerir eh, drenar la orina como tal, ¿sí? Ya para dejarla permanentemente utilizamos estos tipos de sondas de hidrogel o sondas de silicona como tal, ¿sí? Esto pues es de acuerdo a la composición de la sonda como tal, ¿sí? Del material que están realizados. De ahí que tenemos los tipos de sondas según sus indicaciones. Aquí tenemos los dos ejemplos claros que son los tipos de sonda que más usamos nosotros, ¿sí? Son la sonda Foley y la sonda Nelaton, ¿ya?
En este caso, pues la sonda Foley es la que más usamos en caso de, pues, tenerla permanentemente el paciente, ¿sí? Y la sonda Nelaton solamente la vamos a utilizar para drenaje de orina y recolección de muestras, ¿sí? Es decir, para eh, lo que es sondaje intermitente, ¿sí? Estas sondas Foley son rectas de 2 o 3 vías, se utilizan también para lavados, incluyen un balón de fijación, ¿sí? Este balón de fijación, pues, luego ya cuando hagamos el procedimiento les voy a indicar que en el momento que llegamos a vejiga tenemos que llenar este balón, ¿sí? Inflarlo prácticamente con solución estéril y para ahí pues evitar que haya la retracción y se pueda salir la sonda, ¿sí? Este tipo de sonda foil está usado en un vaciado vesical, ¿sí? Y en sondajes permanentes como tal. Este tipo de sonda lo podemos utilizar a las 30 días, incluso un poco más. Pero se recomienda que los cambios sean cada mes. Entonces, pues la sonda foil, nosotros sí la podemos utilizar más tiempo. En caso de hematuria, se usará la sonda de 3 vías, ¿sí? Que es una sonda foil, la cual nos permite una vía para lo que es el paso de la orina, otra vía que va a ser para nosotros poder hacer la inflación del balón de fijación y la otra vía que va a ser un medio de irrigación que nos va a permitir realizar un lavado a nivel de vejiga, ¿sí? Para poder drenar esos casos que exista sangre en orina, ¿sí? Que eso es la hematuria como tal. Y luego tenemos la zona Nelaton, pues estas son rectas, semirrígidas y de una sola vía. No tienen un sistema de fijación, ¿sí? Estas solamente nos sirven, son momentáneas, ¿ya? Estas no tienen sistema de fijación como tal. Y como ya les mencioné, estas solo son usadas en drenaje de orina y en el caso que tengamos que recolectar una muestra de orina en algún paciente hospitalizado como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen, chicos, hasta ahí? No, listo. Disculpe, ¿cuál era el nombre del otro nombre de la sonda PVC? Una PVC. A ver. Es de poliuretano, la PVC. En la hidrogel sí les dije otro nombre que es de hidrogel o de silicón. Y la PVC es la de poliuretano. Gracias. Eso ya vimos con los tipos de sondas, sí, y aquí pues tenemos sondas permanentes, sí, que tienen una duración de más de 30 días o de corta duración de menos de 30 días. Y las intermitentes y el sondaje vesical intermitente que se instala solamente por un corto periodo de tiempo y se retira una vez vaciada la vejiga como tal, ¿sí? Pues, en este tipo de sondaje intermitente más vamos a usar nosotros la sonda Nelaton, ¿sí? Y lo que son en sondajes permanentes vamos a utilizar la sonda Foley, ¿sí? Ahora, igual el calibre de la sonda vesical se mide en lo que es en French, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ya unas medidas específicas para tanto para hombres, mujeres, niños, neonatos como tal, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar unas sondas del número 14 y 16 para mujeres, ¿sí? En el caso de mujeres vamos a utilizar sonda número 14 y 16, ¿sí? En caso de hombres vamos a utilizar sondas desde el número 16 hasta el número 22, ¿sí? Esos podemos usar desde el número 16 hasta el número 22, ¿sí? Esto también de acuerdo pues al meato uretral como tal. En niños, sí, aquí ya vamos a cambiar un poco la situación. Si tienen de 1 a 2 años, vamos a utilizar sondas de 5 a 8 French. De 3 a 5 años solamente van a ser de 8 French. De 6 a 10 años va a ser de 8 a 10. De 11 a 12 años van a ser sondas de 10 a 12 French.
Y los adolescentes ya mayores de 3 años van a utilizar o vamos a usar nosotros para la colocación sondas número 12 o número 14. ¿Ya? Esto en el caso de niños. Ya en neonatos como tal, ¿sí? Aquí podemos utilizar nosotros, en neonatos que están a término, vamos a utilizar sondas de 3.5 a 5 French, ¿sí? Y en neonatos prematuros de 3.5 French, ¿sí? Los que son a término son los que pues han nacido a partir de la semana 37 de gestación. Eso referente a lo que es el calibre de la sonda, ¿sí? Eso para nosotros tener muy en cuenta antes de la colocación. Tenemos que saber el calibre de la sonda que le vamos a colocar a nuestro paciente. ¿Ya? De ahí que ya vienen los materiales que nosotros vamos a usar para esto, ¿sí? Para esto, pues recuerden que es una técnica limpia y una técnica estéril, ¿sí? Para tal situación vamos a utilizar una riñonera, guantes de examinación, guantes estériles, una pinza Kelly, ¿sí? Una sonda vesical, pinza Kelly, una sonda vesical, una bolsa recolectora de orina, ¿sí? Una jeringa de 10 cc, gasas, esparadrapo para realizar la fijación, un antiséptico que podemos utilizar aquí la iodopovinona, ¿sí? Agua estéril y lubricante. En el antiséptico también podemos utilizar el clorhexidina 0,5%. ¿Ya? Esto es dentro del material para nosotros poder colocar la sonda vesical como tal. ¿Sí? Recuerden todos estos materiales. Nosotros pues no vamos a olvidarnos ninguno de estos. Y los guantes de examinación pues nos van a ayudar primeramente para realizar la limpieza del área genital que vayamos nosotros a colocar la sonda, ya sean hombres o mujeres. Y en los guantes estériles es para la técnica ya como tal. Ahora pues aquí tenemos lo que es ya el procedimiento, ¿sí? El procedimiento, pues, nosotros generalmente en mujeres, ¿sí? Le pedimos respecto a su posición, obviamente que va a estar de cúbito supino y le pedimos que flexione ambas rodillas. En el hombre, pues, le pedimos que esté en decúbito supino, ¿sí? Solamente, pues, boca arriba, ¿ya? El procedimiento en general, tanto en hombres como en mujeres, tenemos nosotros que realizar la higiene perineal y genital con guantes de examinación y el antiséptico como tal que nosotros vayamos a usar. Para esto también pues vamos a utilizar la pinza Kelly, ¿sí? Con la pinza Kelly vamos a tomar lo que son las gasas, ¿sí? La vamos a, estas gasas humedecer con el antiséptico, ¿sí? Y vamos a realizar la higiene Creo que ahí perineal. sería el equipo de ducha. Sí, como el equipo de ducha prácticamente. Ajá. Y luego que nosotros realizamos adecuadamente lo que es la higiene perineal, ¿sí? Esto es tanto para hombres y para mujeres. Tenemos que hacer pues la higiene perineal, ¿sí? Preparamos pues los materiales y dejamos abiertos los empaques estériles para utilizarlo. En el caso de que nosotros no tengamos a alguien que nos circule, tengamos que abrir los empaques estériles. Si tenemos a alguien que nos circule, pues ya esa persona nos pasará cada material, ¿sí? De aquí ya nos colocamos los guantes estériles como tal. Y antes de nosotros colocar la sonda, esta debe probarse para descartar roturas. Como nosotros probamos esto, pues inyectando agua estéril en el balón de la sonda. Esto solamente en el caso de la sonda Foley, puesto que la sonda Nelaton no tiene este balón de fijación, ¿sí? Pero nosotros en la sonda Foley sí tenemos que percatarnos introduciendo agua estéril en este balón con el fin de que evidenciar que el balón se llegue a inflar como tal, ¿sí? Y que no exista por ahí alguna abertura donde se vaya a
ir lo que es la solución estéril, ¿sí? Y pues a la final al paciente luego se la puede retirar fácilmente o el movimiento que haga el paciente se le puede retirar, ¿sí? Esto pasa mucho si uno no descarta este tipo de roturas, ¿sí? Por eso primero hay que inflar el balón. Incluso en algunas ocasiones también se lo infla solamente con aire, ¿sí? Pero más se sugiere con agua estéril para poder observar nosotros si no hay alguna filtración por ahí, ¿sí? Luego ya de eso nosotros nos vamos a enrollar en nuestra manito, así como lo hacíamos con la sonda nasogástrica, la enrollamos en nuestra mano, ¿sí? Y lo lubricamos el extremo o la parte distal, ¿sí? En mujeres vamos a lubricar 5 centímetros, ¿sí? En mujeres vamos a lubricar 5 centímetros y en hombres vamos a lubricar 7 centímetros como tal, ¿ya? En mujeres vamos a lubricar 5 centímetros de la parte distal y en hombres 7 centímetros, ¿ya? Y vamos a colocar gases estériles en cada lado de los labios mayores, en el caso de mujeres, sí, y en el caso de hombres, pues una gasa en la parte posterior y una gasa en la parte anterior como tal, ¿sí? De aquí, pues que muchos de ustedes se preguntarán cuánto o qué longitud de la sonda vamos a introducir, ¿sí? Generalmente en hombres, ¿sí? Vamos a introducir 40 centímetros de lo que es la sonda y en mujeres 20 centímetros, ¿sí? O a su vez, nosotros tenemos que introducir la sonda hasta que exista lo que es una salida de la orina como tal, ¿sí? Eso solamente es un aproximado tanto de hombres y mujeres, ¿sí? De la longitud que vamos a introducir, ¿sí? Aquí no hacemos una medición, nosotros solamente colocamos hasta que salga orina. Y en mujeres ya vamos a ver cómo es el procedimiento. Este es el procedimiento general como tenemos que realizar, ¿sí? Antes de colocar, vigilar que pues la sonda no tenga ninguna rotura, lubricamos la sonda, ¿sí? Colocamos gasas estériles en cada lado de los labios mayores en caso de mujeres, en caso de hombres, pues en la parte anterior y en la parte posterior y anterior. Vamos a ver primero el procedimiento en caso de mujeres, ¿sí? Eh, no nos olvidemos que tenemos que colocar la bolsa recolectora, ¿sí? En una de las vías de lo que es la sonda, ¿sí? Luego vamos a limpiar la zona perineal con una solución antiséptica, ¿sí? Separamos con una mano los labios mayores para de esta forma exponer la uretra, ¿sí? Recuerden que pues la sonda en mujeres va a ser introducida en el orificio uretral, no en el orificio vaginal, ¿sí? Porque muchos en algunas ocasiones cometen este error y lo colocan en el orificio vaginal y ahí nunca les va a salir orina, ¿sí? Entonces recuerden que es en el orificio uretral como tal, ¿sí? Y para esto nosotros separamos con nuestra mano, ¿sí? Utilizando nuestros dedos, los labios mayores, para de esta forma exponer la uretra y poder observar de mejor manera. Y aquí sí, ya una vez lubricada la sonda como tal, la vamos a introducir suavemente, ¿sí? Si podemos hacer unos movimientos giratorios, introducimos la sonda hasta obtener orina como tal, ¿sí? Hasta que nuestra bolsita se vaya llenando de orina. Ahí vamos a ver en la bolsa cómo ya va saliendo el orina, ¿sí? Y una vez que ya obtenemos orina, si vemos que la orina está saliendo como tal, ¿sí? Procedemos a inflar el globo con 8 a 10 ml de agua estéril, ¿sí? Nosotros no colocamos lo que es solución salina, ¿sí? Porque el sodio como tal puede llegar a ocasionar que este material que está hecho, la sonda como tal, ¿sí? Pueda llegar a tener algún tipo de filtración, ¿sí? Entonces, por eso no utilizamos lo que es solución salina. Solamente vamos a utilizar agua estéril, ¿sí? Agua destilada, como Sí, tal. dicen y en ningún agua, digamos, dicen y en una que tenga un paciente así, digamos, ¿cómo se llama? Una gastrostomía igual, debe ser con agua estéril, inflado Sí, el bac, sí, claro. solo con agua estéril. Solo con agua estéril. Sí, porque la solución salina, Ah, pues ya, por el sodio, gracias. sí,
puede llegar a romper la barrera que tiene de este material que está hecho. Entonces, por eso. Y por ahí luego va a haber filtraciones y tal, entonces es preferible siempre con agua estéril. ¿Ya? Nosotros vamos a inflar el globo, esto con el fin de que no exista retracción, que el paciente por su movimiento no se le vaya a retirar la sonda, ¿sí? Y luego tengamos que introducirlo, colocarle otra vez la sonda como tal, ¿sí? Por eso realizamos la fijación. Se va a quedar ahí estática a nivel de, pues, de vejiga, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y en el caso, pues, obviamente de que sea una sonda Neraton, solamente es para vaciado de orina. Ahí podemos estar un momento y vaciamos orina y retiramos. Nada más, ¿sí? Luego de esto vamos a fijar la sonda en la cara interna del muslo, ¿sí? Para esto, pues, vamos a utilizar el esparadrapo como tal para, pues, poder fijar la sonda en la cara interna del muslo. Ya en lo que sean las prácticas como tal, les voy a indicar cómo es la fijación, que no es nada complicado, sí es una fijación sencilla, ¿sí? Pero en práctica ya veremos más a fondo esta parte. Y luego, pues, nosotros la bolsa recolectora quedará fijada al soporte, ¿sí? Recordando que la bolsa recolectora tiene que estar por debajo del nivel de lo que es la vejiga. No la vamos a poner encima del paciente, sino tiene que estar debajo. Generalmente nosotros la colocamos debajo de una camilla y un soporte en donde la podemos dejar ahí coladita y pues no pasa nada, ¿sí? No le van a dejar ahí en la camilla del paciente o al lado del paciente, ¿sí? Porque el paciente si se mueve por ahí, pues llega a estar acostado encima de la bolsa recolectora y eso pues es un medio de contaminación, ¿sí? Y Dicen, disculpe que le interrumpa, un gran favor. Mira, lo que pasa es que a las 9 de la noche tengo que dar un examen de mi otra carrera. ¿Me podrá hacer el favor de dar permiso, por favor? Sea malito. Y bueno, ya no acabamos ahí. Sí, luego pues finalmente tenemos el retiro de guantes y un posterior lavado de manos, ¿sí? Siempre que nosotros vayamos a hacer un procedimiento, ya saben ustedes cuáles son los 5 momentos de lavado de manos y pues tenemos que hacerlo pues de esta manera como la hemos ido aprendiendo como tal. Y luego tenemos el caso en hombres, ¿sí? En hombres, sí, igualmente colocamos la bolsa recolectora. En este caso nosotros vamos a sujetar el pene con una gasa, ¿sí? Colocarlo en posición vertical y retraer el prepucio. Así como ustedes lo pueden ver en la imagen, ¿sí? Lo vamos a tomar al pene, lo colocamos en posición vertical y retraemos el prepucio, ¿sí? Hacemos una pequeña tracción, introducimos el catéter o la sonda como tal hasta que salga la orina. Igualmente vamos a hacer movimientos giratorios como tal, ¿sí? Para pues evitar que podamos lesionar alguna parte a nivel uretral, tanto en hombres como en mujeres. Al momento que nosotros ya llegamos a lo que es vejiga, ¿sí? Podemos observar que la orina va a salir, ¿sí? Si observamos que la orina está saliendo, ya saben, chicos, procedemos a inflar el globo con 8 a 10 ml de agua estéril, ¿sí? Las sondas generalmente vienen en el empaque la cantidad de ml que nosotros podemos introducir en el balón, ¿sí? Que incluso hay unas que nos permiten hasta 15 ml, pero de 8 a 10 ml es lo usual que nosotros podemos inflar el globo, ¿sí? Limpiamos el glande de residuos que puedan tener, ¿sí? Fijamos la sonda en la cara interna del muslo de igual manera, ¿sí? Y la bolsa reproductora la fijamos en el soporte, ¿sí? Finalmente, pues nos retiramos los guantes estériles y procedemos a lo que es el lavado de manos, ¿sí? Ya en una práctica como tal vamos a ver a fondo como tal cómo es este procedimiento, cómo lo tenemos que realizar, cuál es la técnica como tal, ¿sí? Pero pues de aquí ya ustedes van con la teoría y en la práctica ya se nos hace un poco más fácil esta parte, ¿sí? Entonces, esto con respecto a lo que es el sondaje vesical. Respecto al procedimiento, recuerden que tanto en hombre como en mujer, pues es diferente. Y tenemos que realizarlo de una adecuada manera, ¿sí? Y vamos a utilizar el lubricante, obviamente, para evitar que exista algún tipo de irritación o tal a nivel de uretra como tal,
Y finalmente tenemos algunos cuidados de enfermería que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como primera instancia, la higiene corporal, ¿sí? Y del meato urinario, ¿sí? Siempre nosotros, antes de colocar la sonda, vamos a hacer la higiene como tal, ¿sí? Del área perineal del paciente, ¿sí? Tanto en hombres y mujeres. De arriba hacia abajo, con movimientos rotatorios, ¿sí? Como segundo punto tenemos realizar movimientos rotatorios para evitar adherencias, nunca de adentro hacia afuera o viceversa, ¿sí? Siempre en movimientos rotatorios, ¿sí? En este caso. Mantener el sistema colector por debajo del nivel de la vejiga, es decir, la bolsa recolectora por debajo del nivel de la vejiga como tal, ¿sí? Evitar que la bolsa recolectora esté en el suelo, con eso prevenimos el riesgo de contaminación. Tampoco le vamos a poner la bolsa recolectora al lado del paciente, ahí que como si fuera almohada. Sí, no, tampoco vamos a hacer eso. Mira, chicos. Sí, porque hay casos y pues hay personas que por, no sé, por descuido por ahí le dejan así, ¿ya? O le dejan en medio de las piernas y el paciente está acostado y al final no está bien fijada tampoco la bolsa recolectora, el paciente se mueve y pues toda la cama ya se llena de orina, ¿sí? Por esto tenemos que vigilar el estado de fijación de la pierna como tal. Si a nivel del muslo nosotros vamos a fijar esto, ¿sí? Y como sexto punto, evitar desconexiones innecesarias, ¿sí? Obviamente tenemos que ver la funcionalidad de cada sonda como tal, ¿sí? Cada sonda pues cumple una función específica y nosotros tenemos que aportar esta función como tal, ¿sí? Para esto pues nosotros sí es importante que sepamos, ¿sí? Qué sonda vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es la situación del paciente? Si solo me dicen que le haga un drenaje de orina a mi paciente, ¿qué sonda voy a utilizar? ¿La Foley o la Nelaton? Anélale. La Nelaton, sí, muy bien, ¿ya? Eso solamente es para sondajes intermitentes, la Nelaton, ¿sí? Para realizar lo que es una recolección de orina, ¿qué sonda voy a utilizar? La Foley. Ya. Bueno, podríamos utilizarla en el caso de que pues, sea el paciente hospitalizado, podríamos utilizarla, pero generalmente es la Nelaton. Sí, porque la Nelaton Doc no tiene pues, el bolito que hace, dice la Foley, ese hace el bolito para que no se salga. En cambio, la Nelaton, como es para el ratito, para vaciar la orina, por eso viene sin ese, Ahí podemos sin hacer ese lo que es bolón. alguna recolección de orina como tal. Sí, y pues la Foley también hay casos que podríamos utilizar para hacer recolección de orina, pero eso ya en el caso de que el paciente pues tenga una estancia prolongada en el hospital y pues tenga ya la sonda Foley como tal puesta, sí. Entonces pues aquí en este caso sí. Y la sonda Foley pues se va a usar en sondajes permanentes, ¿sí? Recordemos que la sonda Foley nosotros la podemos cambiar eh, como un máximo pues de 30 días, ¿sí? Es decir, el paciente puede estar un mes con esta sonda como tal, ¿sí? En condiciones higiénicas asépticas como tal, ¿sí? Si las condiciones no están asépticas, pues requiere un cambio. Solamente en el caso de sonda Foley, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar sondas de látex, sí, les dije que el máximo es de 15 días, ¿sí? Pero lo que se sugiere es que a los 7 días ya se cambie, porque estas ondas de látex se adhieren fácilmente a la uretra y pues a veces hay un desgarro a nivel uretral, pueden ocasionar lo que es uretritis, entonces por eso casi poco se usa la zona de látex, ¿sí? Y en el caso pues de la zona Nelaton, sí, nosotros tenemos que cambiarla pues cada 2 semanas, ¿sí? Y pues bueno, a la final estas ondas como tal solamente son usadas para tiempos cortos. Pero en el caso pues de que la necesidad o no tengamos el insumo, ¿sí? Le podemos dejar ir al paciente, tenemos que fijarle muy bien, ¿sí? Para evitar que se salga, ¿sí? Y pues sí la tenemos que cambiar cada 2 semanas. Eso sería todo con respecto a lo que es el sondaje vesical, ¿sí? Ya los días respectivos que tengamos clase con ustedes vamos a realizar la práctica. Entonces, chicos, vendrán preparados con sus uniformes, así todo, como les había mencionado, cómo es el uniforme. Y yo ya les envío los materiales a su WhatsApp, a los ¿Qué grupos. es el,
Dicen y el lubricante, ¿cuál se puede utilizar? Es un lubricante a base de agua que tenemos que utilizar siempre. Ah, a base de agua. Ah, ya.